Por fin ha pasado. Como ya os dije en el último vídeo, Hytale ha despertado y ha sacado un nuevo artículo. Este artículo habla desde la tecnología que están desarrollando con Hytale, nuevos efectos, cambios que se están haciendo a Orbis, la idea principal del juego. Incluso tenemos un vídeo de gameplay de 2 minutos de cómo una persona ha hecho una construcción gigante usando un montón de herramientas súper avanzadas de construcción. Con lo cual vamos a empezar ya porque hay muchísimo de lo que hablar. Para empezar, el equipo empieza hablando sobre la tecnología con la que funciona Hytale. Y es que no me voy a meter tampoco mucho en tecnicismos. Antes el motor estaba escrito en C# y los servidores en Java, y ahora nos han dicho que tanto el cliente como el servidor los van a pasar a C++. Esto es una barbaridad de trabajo, es una barbaridad, pero tiene muchísimos beneficios y algunos de estos son los que nos han listado a continuación. Para empezar, el más obvio y más común es que pasar el juego a C++ hace que sea mucho más sencillo sacarlo en varias plataformas. Y como ya sabemos, este es uno de los objetivos que tiene Hytale desde el año pasado, más o menos. También C++ te ayuda a optimizar más el juego, te ofrece más herramientas y más control sobre el dispositivo en el que funciona el juego, y eso hace que pueda ser optimizado mucho más allá, con lo cual más FPS para todos. También otra razón que nos han dado es que usando C++ es mucho más fácil lanzar parches y actualizaciones en el futuro cuando saquen el juego. Ellos entienden que habrá gente preocupada por esto, porque como ya sabemos el modding en Minecraft se hace con Java, y al haberlo cambiado a C++, mucha gente que ya sabía hacer mods en Minecraft no va a saber hacerlos en Hytale. Pero nos han dicho que no debemos preocuparnos y que van a hacer lo máximo posible para que tengamos un montón de herramientas muy bien hechas para poder hacer todo tipo de contenido en el juego, desde scripting, herramientas de animación, herramientas de VFX y efectos. No deberíamos de preocuparnos según ellos. Como ya he dicho, rehacer el motor del juego es muchísimo trabajo y es una de las razones por las que han estado ampliando el equipo muchísimo. Os recuerdo que en 2018 eran unas 40 personas y ahora mismo ya nos han confirmado que son más de 100 y siguen expandiéndose todos los meses. El progreso sobre el motor del juego va muy bien, están llegando a todos los objetivos que ellos quieren, pero obviamente, como ya he dicho, esto es mucho trabajo y confirma que básicamente no vamos a ver un juego en 2023. Esto era algo que muchos de nosotros, si tenemos algo de lucidez, podríamos esperarnos, ya que ya dijeron el año pasado que podría salir en 2023 como muy pronto y que podría tardar más. Cuando una compañía te dice eso es básicamente porque ellos piensan que seguramente vaya a tardar más, y durante el desarrollo de videojuegos las cosas no siempre van como uno quiere, no siempre van súper lisas, es un trabajo muy complicado, de verdad. Con esto no intento excusarlos, obviamente sabemos cuál es su situación, la he contado 1000 veces. ¿Por qué no han hecho C++ desde el principio? Porque no tenían ni tanto dinero, ni sabían que tanta gente iba a querer jugar el juego, ni sabían tampoco el scope que podrían llegar a tener. Ahora lo saben y por eso se están aprovechando de ello. Tenemos fotos del equipo que han viajado juntos, como vemos son una cantidad increíble de personas y ni siquiera están todos en la foto, vemos que han pintado murales en las oficinas, las cosas se están moviendo rápido. Ahora vamos a hablar de los pilares de Hytale, que como ya sabemos son 3. El primero es uno o muchos mundos creativos donde tú puedes hacer lo que quieras, como ya he dicho antes, desde animación, scripting, efectos, bloques, entidades, todo lo que tú quieras, lo puedes customizar y cambiar a tu gusto. El segundo es un modo de juego multijugador competitivo. Ellos nos dicen que es una evolución de los servidores clásicos que tienen en Hypixel, un montón de minijuegos de todo tipo, con un montón de cosas personalizadas, y también una experiencia social super guay en el que puedes hablar con la gente, expresarte, conseguir un montón de logros, etc. El tercer pilar de Hytale obviamente es el modo aventura, el mundo de Orbis. Esta será una experiencia sandbox RPG crafteada minuciosamente para todos los jugadores, con un montón de historias y secretos que descubrir, misiones, una experiencia narrativa para los jugadores, y todo esto aprovechándose de la aleatoriedad que Hytale nos permite en los mundos al crearlos aleatoriamente. El equipo de Hytale nos dice que estos 3 pilares su objetivo no es que sean 3, sino que sea toda una experiencia, que no estén desconectados. Que no sean varias puertas, sino que sea todo un cuadro. Jugar Hytale. No son 3 juegos diferentes, es uno, y aquí se trata de entretener, crear y empoderar jugadores. Durante los últimos meses el equipo de Hytale ha estado trabajando en todo tipo de segmentos del juego y algunos de ellos son las interfaces de Hytale. Esto es una muy pequeña actualización, con lo cual vamos a ir rápidamente por encima. Vemos que nos enseñan una pequeña parte de la interfaz, no nos la enseñan entera porque no está lista, y es básicamente parece que es como el botón de un ataque cargándose hasta estar cargado, sería pues seguramente algún ataque especial de algún arma. También disponemos de un vídeo en el que podemos ver cómo baja la vida del jugador con una pequeña animación. Simplemente vemos cómo el juego poco a poco va construyendo un lenguaje visual. Ahora vamos a hablar de los avatares, y esto tiene un pedazo de lore muy interesante. El personaje con el que nosotros jugamos es un avatar. Los avatares tienen la habilidad de crear mundos en los que ellos son dioses, digamos, en los que ellos tienen todo tipo de control creativo sobre lo que pasa en el juego. Esto digamos que sería la puerta del modo creativo, donde tú tienes acceso a todo tipo de customización y personalización de tu mundo, porque es tuyo. Vemos varios concept arts que el equipo ha estado haciendo para hacernos entender esto. Pero al jugar modo aventura, el mundo de Orbis, llegas al mundo de un avatar el cual ha desaparecido misteriosamente. Es un mundo sin avatar.
Cuando tú visitas el mundo de un avatar, este es el host y te puede dar diferentes permisos que él quiera. Es como si visitas el mundo de un amigo, él te puede dar más o menos permisos creativos. Pero al jugar el modo aventura llegas a un mundo en el que no hay host. Podemos asumir que este host es Gaia, la diosa de Orbis, y que de alguna manera está desaparecido. Seguramente la historia trate de eso, de encontrar dónde está, qué le ha pasado e intentar ayudarla. Orbis, el mundo de Gaia, también ha recibido un montón de biomas nuevos. Podemos ver aquí diferentes concept arts que está haciendo el equipo y podemos ver también sus resultados. Desde zonas más nevadas, con pequeñas zonas más calientes, hasta zonas con hielo y picos gigantes que parecen ser súper agresivas. También hay uno de una ola congelada a la mitad, un desierto gigante que parece que antes estaba bajo el agua. Simplemente vemos cómo siguen investigando un montón, ideando zonas nuevas para que nosotros las veamos una vez salga el juego. Para seguir también tenemos un pequeño segmento en el artículo sobre los VFX o efectos en el juego. Tenemos este pequeño vídeo que la gran mayoría ya lo habíamos visto en mi vídeo anterior, de básicamente un montón de efectos. El principio del vídeo es el nuevo segmento que no habíamos visto antes, y es que podemos ver cómo un efecto se puede cambiar de color, se le pueden añadir efectos extra, y se le puede customizar y personalizar un montón. Este es el potencial de Hytale. También en otro pequeño clip podemos ver cómo estos efectos se aplican finalmente en el juego. Vemos cómo esta dungeon tiene un montón de vapor verde por el suelo, también sale humo de estos fuegos verdes a los lados, y simplemente le da un montón más de ambientación al juego, es una locura. Ahora vamos a ir con uno de los segmentos más grandes del artículo, y esta es una locura. Aquí tenemos un montón de paredes con construcciones derruidas. Básicamente vamos a ver un clip de 2 minutos donde nos enseñan cómo se ha hecho desde cero. En el clip podemos ver que el jugador en el único momento en el que construye con bloques es al principio, creando esta pequeña casa. Después vemos cómo la selecciona de arriba abajo y es capaz de clonarla, cogerla y pegarla en otro sitio del mundo, girarla, rotarla y usar todo tipo de utilidades con ella. Vemos que esto es una locura, que el juego es capaz de crear diferentes barreras asignándole diferentes puntos y se van conectando y girando solas. También con otra herramienta el jugador es capaz de asignar caminos y si el camino se mete dentro de una barrera, vemos cómo se crea una entrada y salida automáticamente. Estas son el tipo de utilidades que los creadores podrán utilizar y que les empoderarán muchísimo. También vemos otro tipo de herramienta que simplemente te permite crear grietas gigantescas en el suelo en las que hay lava. Obviamente nos comentan que en este vídeo vemos bugs, vemos cosas que no se ven del todo bien, vemos incluso algunos problemas de rendimiento y que es normal, el juego está en desarrollo y no va a salir ni siquiera el año que viene. Por último en este vídeo también vemos otra herramienta más y es la de destrucción, esta me parece genial. Si metes la brocha dentro de cualquier destrucción, esta se destruye y automáticamente aparecen piedras y trozos de la destrucción en el suelo. Finalmente vemos como toda esta construcción ha quedado súper bien y la ha hecho en un momento. Obviamente ha tardado su tiempo en construir la primera casa, pero una vez ha hecho esto solo tenía que ir volando e ir ajustando diferentes parámetros. Si no le gustaba algo le daba para atrás, si no le da para adelante, es una locura y tiene muchísimo potencial. Por último, como siempre, como ya viene siendo tradición, nos dejan una nueva canción con una nueva imagen animada. Hemos recibido muchísima información en este vídeo y en este artículo y espero que os haya gustado mucho. La iremos diseccionando poco a poco en las siguientes semanas porque es mucha información y hay un montón de detalles que me he dejado por el camino, pero este vídeo si no iba a ser de 1 hora y no me apetecía. Así que si os ha gustado podéis dejar un like, podéis suscribiros para más, para no perderos nada y nos veremos en el próximo. ¡Chao, chao!